Buen día con todos. A continuación vamos a explicar un ejercicio de cilindros hidráulicos en el ambiente de MATLAB con la herramienta del Simulink. A continuación el ejercicio. Ok, el ejercicio dice considera un pistón simple ideal con una estructura de construcción sin porosidad, es decir, que no tiene poros, y como aceite ideal o sea, como aceite ideal como fluido, en donde el émbolo del pistón, o sea, esta partecita que está aquí, está conectada físicamente a una masa de 1 kilogramo y se pide ya la gráfica de desplazamiento usando las herramientas de Simulink de MATLAB. O sea, básicamente lo que tenemos es un pistón en el cual tiene dos cámaras y entre esas cámaras tenemos la cabeza del pistón, o sea, esta sección donde dice A. Entonces, a través del émbolo está conectado con una masa. Esa masa, pues, nos dicen que es de 1 kilogramo y nos piden hallar lo que sería el desplazamiento, por ejemplo, en X, que, que tiene la masa. Y ahorita vamos a presentar la solución. En este caso, pues, ustedes van a abrir, por ejemplo, van a abrir MATLAB y van a escribir este comando, ¿no? SCC /new, que lo que nos va a permitir es abrir un Simulink desde cero. Este es el entorno de Simulink. Así que el siguiente paso es en este icono de cuadraditos, pues nos vamos a abrir y va a aparecer la librería de Simulink. Ahora, la librería de Simulink, tenemos lo que serían las herramientas que se mandaron a consultar, por ejemplo, comunicaciones, o sea, es un sistema de comunicación de herramientas. Por ejemplo, también tenemos lo que nos compete ahorita es el Simscape, que es una herramienta de simulación que nos permite, eh, en todo caso, simular lo que sería ambientes o sistemas, por ejemplo, eléctricos, gaseosos, hidráulicos, magnéticos, mecánicos, por ejemplo, señales físicas y, por ejemplo, también lo que serían fluidos térmicos y, por ejemplo, lo que serían fluidos de doble fase. Para lo que nos compete, nos dirigiríamos directamente a lo que sería el hidráulico. En el hidráulico nosotros tenemos elementos, sensores, fuentes y utilidades. Ok. Una vez explicado esto, procedemos a lo que es la simulación o sería la solución del programa. Como podemos ver aquí, y vamos a ayudarnos de la imagen que tenemos acá, yo tengo aquí una cavidad, la conoceremos como cámara. Esta cámara está asociada a una presión. Lo que vamos a usar es un generador de presión directamente conectado a la cámara para que varíe, por ejemplo, la presión que existe dentro de este compartimiento. Ahora, ¿para qué? Una vez que yo defina la variación de mi compresión, o sea, de mi presión que existe dentro de la cámara, evidentemente la cabeza del pistón va a comenzar a desplazarse, pero yo necesito que mi presión del lado izquierdo sea diferente al lado derecho, porque si no, no se mueve. Imaginen que ustedes tienen 1 pascal aquí y 1 pascal acá. El pistón, en este caso la cabra del pistón completa, se encuentra directamente en equilibrio presurizado. Por lo tanto, la cabeza del pistón no se va a mover para ningún lado. Muy bien, entonces me voy a lo que serían eh, sí, lo que sería el apartado de elementos hidráulicos o hydraulic elements, en el cual yo necesito este elemento de aquí, el que dice Hydraulic Piston Chamber, o sea, la cámara de pistón hidráulico, que justamente este elemento está duplicado aquí y está duplicado acá. Yo necesito estos dos elementos, evidentemente, porque yo necesito simular la primera y la segunda cámara. Ok, ahí yo tengo la primera y la segunda cámara. Ahora, yo también necesito que esta cámara está relacionada con este pistón y este pistón tiene dos áreas, o sea, dos caras, por ejemplo. Entonces yo tengo la cara de la izquierda y la cara de la derecha. Yo necesito, en este caso, un convertidor que me permita transformar esta presión que yo tengo aquí en un movimiento traslacional, que justamente es lo que yo tengo aquí. Como podemos ver, este elemento se llama Translational Hydromechanical Converter, o sea, un convertidor hidromecánico traslacional. Este se puede encontrar también en la misma pestaña donde dice Hydraulic Elements y se encuentra en esta parte, donde dice Translational Hydromechanical Converter. Este me va a hacer las veces de la cara, por ejemplo, la cara izquierda y la cara derecha de mi pistón.
Entonces yo necesito uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, por ejemplo. Ahora, para yo poner, por ejemplo, las referencias, que son estos símbolos que están aquí, yo lo que tengo que hacer es irme a mecánica, o sea, el apartado de SimScale, donde dice mecánico, y voy, por ejemplo, en Translational Elements. En Translational Elements, yo tengo es este icono que me interesa y este icono que también me interesa. Yo tengo las referencias aquí. Por ejemplo, la referencia se llama Mechanical Translational Reference. Entonces, esta es lo que yo voy a usar para tener un punto de partida de esa cara del pistón. Ahora, aprovechando que estamos aquí, pues utilizaré lo que sería el icono de masa para establecer mi masa. En este caso, mi masa pesa 1 kilogramo, que es lo que tenemos aquí. Le di doble clic y apareció esta pestaña, entonces yo le puedo modificar el peso aquí. Muy bien, todo esto, por ejemplo, puede estar desconectado, evidentemente va a estar desconectado. Lo que ustedes van a hacer es arrastrar la pestañita y conectarlas todos con todos, ¿verdad? O sea, conecto mi cara con la otra cara para establecer la cabeza del pistón, y ese pistón a su vez está conectado a través de la masa, con el émbolo. Ahora, yo necesito ver mi pistón moverse, o sea, cómo yo veo que mi pistón se está moviendo a través de un sensor. Ese sensor yo me encuentro aquí, en el apartado mismo mecánico, y donde dice Mechanical Sensors, o sea, sensores mecánicos en todo caso. En este apartado aparecen estos iconos y yo necesito el último, el donde dice Ideal Translational Motion Sensor, o un sensor de movimiento translacional ideal. Este icono que está aquí es este icono que está acá, Ideal Translational Motion Sensor. También necesita mi referencia, evidentemente, y la parte donde dice R, haremos un poco de zoom. Aquí donde dice R va conectada directamente a este sistema, que justamente es lo que me va a permitir ver qué tanto se está desplazando la masa en este caso. ¿Ok? Ok. La parte del apartado P ya les explicaremos más adelante porque es el apartado de lectura del movimiento. Ya lo veremos a continuación. A ver, siguiendo con el ejemplo, la lógica del ejemplo, yo necesito que mis presiones en esta cámara de compresión sean variables, o sea, que se puedan modificar y con ello pues mover el pistón, mover la masa con ayuda del pistón. Entonces lo que vamos a hacer es generar una presión hidráulica a la cámara. O sea, directamente yo tengo que ver que como mi cámara va a comenzar a meterle fluido, mi cámara va a comenzar a adquirir más presión. Y como adquiere más presión, mi émbolo se va a mover de posición. Así que yo me voy por acá, me voy a lo que era hidráulico, me voy a lo que dice hydraulic sources, o sea, fuentes hidráulicas, y yo tengo todo este tipo de fuentes hidráulicas. A mí lo que me interesa es la última dice hydraulic pressure source, o sea, fuente de presión hidráulica. Y yo necesito evidentemente dos, porque las cavidades, o sea, yo tengo dos cavidades y esas cavidades van a tener que modificar su presión para mover el pistón. Entonces lo que hacemos es colocar este mismo símbolo, se coloca dos veces, una para el pistón de la izquierda, o sea, perdón, la cámara de la izquierda y otro para la cámara de la derecha. Ok, en esta parte de la izquierda, yo lo que necesito definir es qué se está moviendo adentro de mi cámara. O sea, si yo tengo un fluido, por ejemplo, o si yo tengo, o sea, un fluido en fase líquida o un fluido en fase gaseosa, porque yo puedo tener un pistón neumático, por ejemplo, que esté relleno de nitrógeno. O, por ejemplo, puedo tener un pistón hidráulico que esté, por ejemplo, lleno de aceite. En este caso, lo que vamos a hacer para este ejemplo es llenarlo de aceite. Como se llena de aceite, ustedes se van a donde dice hidráulico, al mismo apartado donde dice hydraulic utilities, y yo tengo custom hydraulic fluid, o sea, un fluido hidráulico personalizable. Básicamente lo que se da por defecto en MATLAB es que ese fluido que vamos a estar trabajando es un aceite ideal. O sea, la densidad del aceite ideal, por ejemplo, es de 850 kilogramos metro cúbico. Yo también puedo poner, por ejemplo, la viscosidad cinemática o cinética, que es de 18 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y también tengo diferentes tipos de características o parámetros para modificar. En este caso solo me interesa colocarlo y automáticamente se definen esos parámetros. Ahora,
no podemos iniciar desde la nada, tenemos que poner una referencia y es lo que se pone aquí, justamente Hydraulic Reference. Entonces nos vamos, por ejemplo, a lo que serían los elementos hidráulicos. En estos elementos hidráulicos, aquí al lado de mi cámara de pistón, yo tengo mi referencia de referencia hidráulica. Yo conecto mi referencia hidráulica también a la T, como lo mostramos aquí en este apartado, y prácticamente ya tengo mi presión, o sea, mi fluido definido con las presiones definidas. Ahora, para la otra cámara para otro generador de presión, yo necesito poner mi fluido, mi referencia, que ya lo tengo aquí, y también ese apartado de LS es para convertir los pasos que va a dar, o sea, como si fuera un motor paso a paso que necesita una señal para moverse. En este caso vamos a explicar directamente en el lado de la derecha que yo tengo un convertidor de Simulink a P, o sea, los datos que me dan dentro de lo que sea el generador de señales, los pueda leer mi bomba de presión. Entonces lo que yo realizo, por ejemplo, es buscar en mi, en lo que sería mi apartado de Simulink, las librerías, en donde yo, por ejemplo, puedo tener donde me voy a Simscape, voy aquí donde dice Utilities, y yo tengo mis convertidores aquí. Yo tengo el convertidor PS de Simulink y yo tengo Simulink Converter. O sea, yo quiero los datos que ingresa Simulink los trabaja dentro de estas funciones de transferencia, porque van a trabajar con funciones de transferencia. Y luego yo tengo este de aquí, PS Simulink Converter, para convertir mis datos de transferencia en datos que yo pueda leer, que me pueda manejar y que pueda comprender. Entonces necesito, por ejemplo, el SPS aquí al inicio, porque yo voy a manejar con un generador de señales. Ahora, este generador de señales debe de estar configurado de la siguiente manera. Me voy a donde dice el cablecito, voy a donde, perdón, a donde es el cuadro de convertidor del Simulink, o sea, el traductor. Lo que yo voy a poner es aquí donde dice Input Handy. El input handy lo que me va a dar es, por ejemplo, va a estar, por defecto va a dar una señal, este tipo de señal, pero yo lo que necesito es un filtro de primer orden. Por ejemplo, yo les comentaba al inicio que este movimiento que se produce dentro del pistón va a estar dada por una diferencia de presiones. Y esta diferencia de presiones no es nada más que una derivada que se aplica dentro del propio MATLAB. Entonces lo que yo necesito es poner un filtro que es una derivada calculada. Entonces lo pongo aquí, por ejemplo, aquí dice filtro de primer orden. Entonces le pongo OK y aquí ya puedo generar los pasos que yo voy a necesitar para que para que mi pistón comience a moverse de manera pues exitosa. Muy bien. Entonces, acá yo tengo, en este lado del otro apartado, yo tengo la misma idea, o sea, tengo mi traductor de datos, pero aquí yo lo que tengo es una constante de cero. ¿Por qué? Bueno, regresémonos de nuevo al ejercicio. Yo necesito, como se menciona al inicio, que mi presión de aquí varíe, pero esta de aquí también quiero que varíe, pero en sentido contrario a lo que varía mi primera presión, porque si yo tengo presiones iguales en ambos lados, mi pistón no se va a mover. Así que, por ejemplo, yo necesito que mi presión aquí sea modificable, pero por ejemplo, que no tenga presión. Entonces, justamente en este ambiente, cuando aquí sí tengo presión, pero aquí yo no tengo nada de presión, es que yo puedo regular la presión 1 para que mi pistón pueda moverse, ya sea creando un ambiente de presión positiva para que el pistón se mueva para la derecha, o yo creando un ambiente de vacío para que mi pistón se mueva hacia la izquierda. Muy bien, regresamos al dato, a la solución. Y por último, por ejemplo, conectamos lo que serían las partes de P en cada una de las cámaras, el sensor y de la siguiente cámara. Esa parte pues nos va a dar el dato de medida de la traslación, o sea, los metros. Así que ese dato, como ya lo hemos dicho en este apartado, se va a manejar a través de función de transferencia. Pero yo necesito que mi dato sea una especie de dato real. Por lo tanto, yo necesito convertir mi dato de transferencia a dato real. Y por último lo convierto a Simulink. Lo convierto en lo que sería mi gráfica. Muy bien, una vez que está hecho este apartado,
lo que vamos a hacer es vamos a simular, vamos a esperar que compile, compiló y vamos a ver mi gráfica de desplazamiento. Como podemos observar, yo comencé a setear lo que sería el desplazamiento en metros y en este caso está dado en metros por tiempo, o sea, mi tiempo se estableció por defecto en 10 segundos, pero el recorrido se va a establecer, por ejemplo, en los 10 segundos hasta 0,02 metros, que serían aproximadamente 2 centímetros. Y con eso quedaría explicada la solución del problema anterior. Muchas gracias.